material sólido y donde todos los átomos pues se acomodan de forma regular en las tres dimensiones y tenemos el material sólido en general. Pues sabemos ahora de que este ordenamiento se da, pero pueden haber algunos lugares en forma de puntos, en forma de líneas, en forma de planos y hasta en volumen, en donde podemos encontrar o no encontrar átomos en las posiciones esperadas. A eso inesperado le denominamos defectos y pueden haber según los niveles de átomos que ocupan esta imperfección, se le atribuye cada uno de estos nombres, ¿no? Entonces ya ustedes han visto en qué consisten los defectos puntuales, en lo que en resumen podríamos indicar que corresponde cuando hay uno o dos par de átomos, no están presentes en los lugares esperados. Defectos lineales, ya hablamos de línea, o sea, un conjunto de átomos, y línea hay que acordarnos en la dirección, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos cómo los índices de Miller denotaban direcciones, denotaban planos? Empezábamos con la designación de ubicación o punto, podríamos ahí asociar, ¿no? La línea corresponde a direcciones en las cuales no encontramos a un mayor número de átomos en esa dirección. Y hay de tres tipos, ¿no? Bueno, en cuanto a los defectos puntuales, generalmente son de dos tipos: defecto Frenkel y defecto Schottky. Y en los defectos lineales hablamos de dos tipos que podemos encontrar: dislocación de borde y dislocación de tornillo. Generalmente pueden estar presentes ambos, ¿no? Y este defecto lineal podríamos decir que es tan importante como el defecto puntual, porque a nosotros nos permite explicar, en resumen, ¿no? Explicar las propiedades mecánicas de los materiales. A ver, acá el resumen. Bueno, esta tabla también es importante, ¿no? Seguro ya el profesor la ha indicado. Cuando hablamos de direcciones, ¿no? Cuando hablamos de direcciones o planos en donde podemos encontrar, ¿no? Las direcciones donde podemos encontrar estas líneas de átomos en lugares menos esperados, estamos hablando de familia de direcciones, ¿no? Y acá tenemos un dato importante, como, ¿no? Acá tenemos la relación, acá justo está denotando, ¿no? Están en estas direcciones. Lo podemos encontrar en las estructuras BCC, lo podemos encontrar en estas direcciones, ¿no? En la estructura HCP podemos encontrar en estas direcciones. En la FCC en estas otras direcciones. O sea, dependiendo de la están estos átomos constituyendo, ya se ha detectado que hay un número de planos y direcciones en donde podemos encontrar estas imperfecciones. Ajá. Entonces acá, este cuadrito es importante recordar cómo estos defectos de alguna manera guardan relación con las propiedades mecánicas que muestra un material. Y en resumen,
Podemos decir que esta familia de direcciones o esta familia de planos en donde nosotros podemos encontrar las dislocaciones o los deslizamientos de los átomos, para el caso de la estructura FCC, requieren un esfuerzo de corte pequeño. Para la estructura BCC, cúbico centrada en el cuerpo, entre 5.000 y 10.000, mayor, ¿no? Y para el HCP, entre 50 y 100, menor o igual que un FCC. Número de sistemas de deslizamiento. FCC muestra 12, BCC muestra 48 y HCP muestra 3. Entonces, ¿cómo esto guarda relación con las propiedades? Lo que se ha observado es que, en resumen, muestra propiedades de ductilidad. Es un material dúctil. Un material con estructura BCC y con la posibilidad de encontrar este sistema de deslizamiento 48 muestra ser más bien resistente mecánicamente. Generalmente, cuando hablamos de una mayor resistencia mecánica, estamos hablando de una menor ductilidad. Cuando hablamos de una mayor ductilidad, estamos generalmente asociando a menor resistencia. Y en cuanto al HCP, más bien resulta ser frágil. Bien, entonces si tenemos que asociar a este tipo de dislocaciones las propiedades mecánicas de los materiales, podríamos indicar que una estructura HCP sería más bien, tendría un comportamiento frágil, un comportamiento diferente al que mostraría un material como el BCC o el FCC. ¿Y a qué nos referimos cuando es frágil? Es cuando se fractura sin ningún tipo de deformación, como si lo hace un material dúctil, por ejemplo, ¿no? O la deformación es mínima, muy pequeñita. Es como que si después de terminar su comportamiento elástico, inmediatamente se fragiliza, ¿no? O sea, no se deforma, ¿no? Esas son las características generales de un HCP. Y entre los dos tipos de estructura cristalina, FCC, que finalmente es cúbica, centrada en las caras, o cúbica, ¿no? Ambas son cúbicas, centrada en el cuerpo, también se nota diferencias. Esta resulta ser generalmente las BCC resistentes, mecánicamente menos dúctil, y las FCC más bien dúctil y con menos resistencia. Digamos que si tenemos que acordarnos, reduciríamos la lección a esas cualidades o a ese comportamiento que se observa en este tipo de material, ¿no? El proceso de deslizamiento es útil para comprender el comportamiento mecánico. Entonces, si los átomos no pudieran moverse y se mueven precisamente porque están en estos planos y en estas direcciones, no se encuentran los átomos, pues entonces todos los materiales serían muy resistentes porque no habrían cómo se pudieran trasladar para deformarse. Y por lo tanto requerirían de equipos y requerirían de un mayor esfuerzo para alcanzar la deformación. Entonces, en realidad, las imperfecciones cristalinas más bien nos permite trabajar con estos materiales, ¿no? A veces uno piensa que lo imperfecto no debería existir, ¿no? Que todo debería ser perfecto, pero a veces eso puede jugar en contra, en este caso para el procesamiento, porque más bien favorece que podamos deformar el material. El deslizamiento de estas dislocaciones, que se le llama los defectos lineales, proporciona más bien ductilidad a los materiales. Si no se presentaran estas dislocaciones, el material entonces se comportaría como algo frágil, no se deformaría. Y los metales, entonces, si no se puede deformar algo, acuérdense que en la etapa de procesamiento hemos visto toda la variedad que podemos encontrar para llegar a una forma final del material, ¿no?
laminado, extruido, vaciado, ¿no? Y los metales no podrían ser conformados en formas útiles, especialmente en donde voy a aplicar un esfuerzo para la deformación, pues necesitaría que existan estas imperfecciones, ¿no? Entonces, es posible controlar las propiedades de un material, por lo tanto, interfiriendo con el movimiento de las dislocaciones. Entonces, cuando decimos que debido a que existen las dislocaciones y éstas pueden moverse, entonces podemos deformar el material. ¿Y qué pasa si yo no quiero que se deforme mucho? Entonces lo que tendría que pensar es lo que dice aquí. Es posible entonces controlar las propiedades interfiriendo el movimiento de la dislocación. Entonces, si el movimiento favorece a la deformación, entonces el impedimento al movimiento favorece a la resistencia, ¿no? Porque son parámetros que siempre van en sentido opuesto. Si un material presenta elevadas propiedades de resistencia, generalmente se deforma poco. Y aquel metal que más bien se deforme bastante o sea dúctil, más bien tiene resistencias bajas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que un material modifique sus propiedades, ¿no? Que sería otra forma de conseguir a un nuevo material, entonces lo que podríamos hacer es lo que dice aquí, interferir con el movimiento. Si yo impido que se siga, que se siga moviendo la dislocación, entonces haré al material más resistente. Si quiero favorecer que se muevan las dislocaciones, entonces debo dejarle el área libre, ¿no? O el lugar libre. Entonces, si introducimos un obstáculo, impedimos el deslizamiento y por lo tanto aumenta la resistencia del material. Entonces, eso quiere decir que apoyado en lo que hemos visto, el estudio de la estructura cristalina, en donde yo a través de los rayos X, por ejemplo, podría saber en dónde se encuentra ubicado un átomo, en qué dirección, en qué plano, en qué lugar se encuentra, entonces yo podría, o incluso saber en qué plano o en qué dirección está la facilidad del movimiento de los átomos o están las dislocaciones, entonces yo podría incluir un nuevo átomo allí e impido el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar? Que cuando nosotros tenemos una aleación en donde tenemos más de un metal, estamos de alguna manera impidiendo el movimiento de las dislocaciones, ¿no? Porque va a haber un átomo extraño, ¿no? Un átomo probablemente en esa dirección, en ese lugar. Por lo tanto, eso quiere decir que podríamos modificar las propiedades de un material. Entonces, acuérdense que hasta ahora hemos estado viendo, ¿no? Relación entre cómo están internamente constituidos. Y ya estamos hablando ahora del ordenamiento. Entonces, si nosotros podemos modificar el lugar, la ubicación en donde van a estar un átomo, un grupo de átomos, podemos también conseguir controlar las propiedades de un material. Defectos planares. Aquí estamos hablando estamos creciendo en dimensión, ¿no? Defecto puntual, defecto lineal. Ahora vamos a hablar de defectos sobre un plano o sobre una superficie. Cuando hablamos de este tipo de defectos, entonces la imagen aquí nos está mostrando cómo podríamos encontrar ese defecto simplemente, por ejemplo, un material cuya superficie está expuesta al ambiente, ¿no? Está de repente dentro de un depósito o dentro de un envase. Todos los átomos están de alguna manera sueltos, tranquilos, ubicados, unos separados de otros, pero justo en la interfase observen cómo estos átomos como que se aplanan un poquito más o se reducen en tamaño un poquito más, porque particularmente estos
están con alguna tensión de alguna manera porque tienen como límite otro agente que es el aire en el exterior o las moléculas del aire, y en el interior tienen a un átomo igual. Entonces, en esta región es donde nosotros podríamos hablar que existen los defectos planares. Entonces, acá tenemos una vista sencilla. En nuestro material metálico, entonces, si lo mismo podemos entonces decir, esto pasa en los líquidos, ¿sí? También pasa en los líquidos, pero en nuestro caso estamos hablando de los sólidos, también pasa en los sólidos. Hay cierta tensión superficial de sólidos, también interesa medir, ¿no? Entonces, si seguimos hablando de sólidos y nos acordamos de cómo entonces es un metal, y ya hemos visto, ¿no? Que puede llegar a el ordenamiento de átomos en una dirección, el ordenamiento de los mismos átomos con la misma estructura cristalina, pero en direcciones diferentes. Aquí está pasando algo en la parte intermedia, ¿no? Ahí en esa parte no se encuentra en el límite de ambas, generalmente no encontramos un orden, habíamos dicho, ¿no? El límite de grano. Entonces, un límite de grano es una forma dimensional o es una forma asociada a un área en donde podemos encontrar a las imperfecciones, ¿no? Y ahí está, para que no nos olvidemos, ¿no? Justo estas zonas tienen una irregularidad en la formación. ¿Y por qué? Porque cuando está solidificando el sólido, siempre la parte externa generalmente se enfría más rápido y la parte interna más lentamente, solidifica más lentamente. Entonces, como líquido ya sabemos que hay un mayor desorden comparativamente como un sólido. Entonces hay que pensar que lo último en solidificar probablemente sean estos límites. Entonces, en el borde de grano es una zona bastante estrecha, como ven, miren, es solamente un pequeño agrupamiento de átomos, donde los átomos no se encuentran espaciados de una manera apropiada, regular, como sí lo hace la totalidad de los demás átomos, ¿no? Como vemos aquí en cada grano. Ya, sin embargo, también, como sabemos que puede haber un desorden, como lo que observamos aquí, puede haber un desorden, este desorden también puede ser regularmente establecido, ¿no? Y esas regularidades más o menos se han medido que pueden ser en algunos materiales de 36 a 37 grados. Podrían ordenarse en algún comportamiento en particular, ¿no? Inclusive, no solamente podría haber un borde de grano, podría haber más de un borde de grano, ¿no? Miren, acá tenemos un borde de grano, acá tenemos otro borde de grano y acá tenemos otro borde de grano. Estos tres tienen cierta regularidad y podrían repetirse alrededor de toda la estructura, ¿no? Entonces, el conjunto de dislocaciones, acá también tenemos una dislocación, dos dislocaciones, tres dislocaciones. Todo este conjunto de dislocaciones podría estarme generando un borde de grano. Ya está. Y acá tenemos una vista al microscopio de cómo se vería la presencia de un borde de grano o átomos que no deberían estar en esta posición, ¿no? Deberían estar regularmente como lo que se ve aquí en forma plana. Y acá tenemos unas figuras que también nos permite mostrar de repente con algunas coloraciones, pues lo que se ha indicado, ¿no? Los átomos cerca a los límites de grano, como vemos acá, no tienen un constante o consecutivo ordenamiento atómico, ¿no? En una vista al microscopio tenemos granos y tenemos bordes de grano.
Y por eso es que es necesario atacarlo químicamente, porque precisamente como acá no hay ningún enlace definido, como si lo hay por acá, o están los enlaces más débiles porque hay un desorden, entonces se ataca, ¿no? Se ataca químicamente y podemos observar las líneas para identificar los bordes de grano. Ajá, entonces un borde de grano también se puede generar por la presencia de una dislocación, una línea extra de átomos alrededor de un grano, por ejemplo. Acá tenemos los bordes de grano, ¿no? Claro, en estos dibujos se ve más separado, también pueden estar cerca, pero observen que no hay un orden, ¿no? No hay un orden. Están más alejados, no están tan espaciados y ordenados como si lo están en el interior del grano. Entonces, si el defecto entonces de área o de un plano, si puede ser modificado, entonces también podría yo modificar las propiedades de un material, ¿no? Esa sería una mera conclusión, así como vimos para los defectos de línea, cómo interfiero en el movimiento de la dislocación, aquí también para modificar las propiedades, entonces aquí también yo podría intervenir en la formación de estos granos y de estos bordes de grano para modificar las propiedades del material, ¿no? Entonces eso también quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un material con este tamaño de grano y por acá viene una dislocación, se va a encontrar con esta y no avanza, ¿no? O si la dislocación pasó, tiene que hacer todo este recorrido y de ahí recién se detiene. Tiene que pasar mucho o puede pasar libremente, moverse, desplazarse, deformar al material y recién se detiene porque encuentra un límite de grano. En cambio, en este otro material, miren, tiene granos pequeñitos, ¿no? Más pequeñitos. Si viene una dislocación y quiere desplazarse, se encuentra con este borde de grano. Avanza un poquito y otra vez un borde de grano. Avanza un poquito, un borde de grano. Entonces, indirectamente, así como decíamos antes, ¿no? Si yo introduzco algo que impida, ¿no? Es posible controlar las propiedades del material interfiriendo en el movimiento de la dislocación. En este momento decimos, si hay un obstáculo al movimiento de la dislocación, entonces yo aumento la resistencia del material. Si hay una interferente en el movimiento, aumento la resistencia. Si hay un interferente, acá hay pocos interferentes, acá hay muchos interferentes, entonces yo puedo aumentar la resistencia de un material, ¿no? Entonces eso quiere decir que la estructura de granos de un material va a estar también asociada a las propiedades mecánicas que pueda mostrar. Cualquier dislocación encontrará un límite de grano al moverse un poco, incrementándose la resistencia del material al obstaculizar el movimiento de la dislocación. Es lo que hemos verificado. Entonces es por eso que el control de calidad de un material se puede llevar a cabo controlando el tamaño de grano. Por eso es que existe una norma, la ASTM, que clasifica los materiales según el tamaño de grano y le asume un número o un índice a través de la fórmula n igual a 2 a la n menos 1, donde n es el número de granos por pulgada, se asume que se ve un área de una pulgada en un aumento de 100. Y n es el índice del tamaño de grano. Entonces en la norma vamos a observar índice del 1 al 5, número medio de átomos según este índice, ¿no? Si el índice es 1, 1 menos 1, 0, 2 a la 0 es 1, ¿no? Número de granos por pulgada, solo un grano.
solo un grano cuando el índice de grano es 1. Y más o menos para estas dimensiones de un área de 1 pulgada en 100 aumentos equivale para un diámetro del grano de 0,28. Ajá. Si ahora el índice es 2, entonces 2 menos 1 es 1, número de granos en cada pulgada sería 2. Como hay 2, entonces esa área de 1 pulgada la dividimos y nos sale que cada diámetro del grano tendrá 0,20. O sea, ya es más pequeño, ¿no? Cuando el índice es 3, 3 menos 1 es 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces habrá número de granos por pulgada, solo 4, ¿no? Y el tamaño de cada uno de esos, el diámetro, perdón, será de 0,14. Entonces, en la medida que aumenta el índice, está asociado indirectamente a que hay un mayor número de granos, como por ejemplo este, ¿no? Este tiene el índice 6, tamaño de grano 6, entonces quiere decir que tiene los granos chiquitines, ¿no? Este tiene un número mayor, entonces tiene el grano más grande. Entonces, también en la norma hay una clasificación del tamaño de grano que podríamos ver según este índice. Y ahí nos dice, ¿no? Cómo en la medida que aumenta el número o el índice, tenemos mayor número de granos y pueden llegar a tener esta microestructura. Sí, entonces durante el proceso de manufactura, durante el proceso de obtención del material, durante su transformación, podemos de alguna manera generar que cambie su estructura cristalina, ¿no? Que cambie su microestructura de granos. Por lo tanto, no va a ser lo mismo las propiedades que vamos a alcanzar teniendo esta estructura de granos que teniendo esta otra, ¿no? O si estoy obteniendo un material con esta estructura de granos, en donde ya puedo saber que no va a ser muy resistente, sino más bien más dúctil, yo podría pensar en cambiar de repente las condiciones de temperatura o el tiempo para el crecimiento del grano y más bien llevarlo a esta otra microestructura. Entonces, nuevamente, como en el caso anterior, es posible controlar las propiedades de un material influyendo en su microestructura. Vamos a ver más adelante cuando estudiemos el acero al carbono, cómo podemos modificar también esta microestructura. Cambiando puede ser la estructura de granos, cambiando puede ser, como hemos estado ya mirando desde hoy, incluyendo un átomo que impide el movimiento, modificando la microestructura de grano. Necesitaríamos tener el tamaño, ¿no? A ver, quiero mover esto. Ahí, ahora sí. Ya, entonces, también podemos tener un borde de grano a partir de lo que se le llama un borde de macla, que básicamente es un borde de grano, ¿no? Ahí vemos que justo que en la interfase hay un desorden o hay un orden no diferente, digamos, un orden diferente al que hay en el mayor número de átomos, ¿no? Estos átomos están así perfectamente unidos en una dirección, en una posición. Estos otros exactamente como un espejo en otra dirección. Y son solo estos límites que sí son diferentes en el orden, ¿no? Esto se le llama borde de macla, que tiene la particularidad de ser como una especie de espejo, ¿no? Cosa que no lo vemos en estos otros ejemplos, ¿no? Ahí no vemos nada de espejo porque están totalmente todos los granos en diferentes direcciones, ¿no? Las maclas se forman cuando se aplica un esfuerzo cortante que actúa sobre el borde del grano haciendo que los átomos abandonen esta posición. O sea, exactamente en los bordes de grano, ahí se puede aplicar un esfuerzo y de alguna manera como que ajusta que se posicione
de forma tal que se vea una especie de reflejo, ¿no? O granos reflejados. Defectos de apilamiento. También podemos formar, o también se forman bordes de grano cuando el material está solidificando, ¿no? Y sabemos que inicialmente, por ejemplo, si es un hexágono, debería ir una estructura que forma la base, que finalmente van a también constituir defectos planares, ¿no? Defectos de apilamiento. Ah, claro, cuando hay un proceso de solidificación, lo que se espera es, está variando la temperatura, se están acomodando los átomos, deberían colocarse, si voy a formar una estructura hexagonal, deberían colocarse algunos átomos en este ordenamiento, algunos otros en este otro, justo en este plano, y algunos otros en esta otra forma. Tendríamos el plano A, plano B y plano A, plano B, plano A, plano B, así debería tener la estructura hexagonal compacta. Pero ¿qué pasa? ¿No? Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que ese apilamiento no sea consecutivo como lo esperarían y empezar un plano A, un plano B y puede haber otro orden, un plano C y recién luego venir el A, ¿no? Hay un nuevo grupo de átomos que se ha ubicado en una posición que no se esperaría, ¿no? O si lo podemos ver de abajo, ¿no? Plano A, plano B, hay un nuevo grupo de átomos y el plano A otra vez, ¿no? Igual que acá, plano A, plano B, plano A, plano B, plano A. Esperaría yo plano A, plano B, plano A, no plano C. Entonces, este nuevo apilamiento también va a generar, es todo un plano de átomos que está afectando la estructura interna del material. Entonces, aquí el borde de macla generalmente se puede dar si aplico un esfuerzo de corte, ¿no? Y aquí durante el proceso de enfriamiento. Y finalmente los defectos volumétricos. Entonces, las imperfecciones, de alguna manera, miren, estamos siempre viendo que está asociada a la resistencia del material, ¿no? Propiedades mecánicas. Cuando hablamos de los defectos volumétricos, estamos hablando a ya un mayor tamaño, inclusive aquellos que podemos a simple vista ver, ¿no? Esta, esta modificación de los bordes lo podemos ver al tamaño microscopio, ¿no? El de defectos planares tendríamos que ver también o al microscopio o al microscopio electrónico o a rayos X, si es el defecto puntual, ¿no? No va a ser tan fácil. Y los efectos volumétricos, en cambio, como ya estamos hablando de un mayor agrupamiento de átomos, ya se hacen más observables a simple vista. Y podríamos estar entonces asociando a la vista que podemos dar cuando aparecen poros, cuando aparecen grietas, cuando aparecen algunas inclusiones extrañas como otros elementos, cuando se forman burbujas o inclusive otras fases, ¿no? Poros, cavidades. Y normalmente se introducen en la etapa de fabricación, como la que vemos aquí cuando observamos esta imagen, que
que hacía referencia a cuando hacemos el vaciado, ¿no? De un material metálico fundido a un envase. Entonces, durante el proceso de traslado del líquido, del metal fundido al envase, pues puede quedar, ¿no? Como contracciones, pueden quedar burbujas retenidas de aire cuando he hecho el proceso de vaciado, ¿no? Generalmente se va a traducir al proceso de fabricación. Entonces, según el tipo de imperfección cristalina que nosotros querramos estudiar, según la imperfección que pueda mostrarse sobre el material, probablemente también vamos a tener que estar buscando las técnicas que permitan su observación. Y dependiendo del tamaño de la imperfección, entonces de repente vamos a también necesitar no solo un microscopio óptico, en el cual podríamos tener un alcance de 1000 veces, 1500 veces, hasta 2000 veces, creo, en tamaño, ¿no? O de aumentos. La superficie o el área que querramos ver sobre el material. Entonces surgen otras técnicas. Ya no es suficiente el microscopio óptico y lo que actualmente se utiliza es la microscopía electrónica, en donde el tamaño del electrón y la intensidad con la cual este haz de electrones incide sobre el material permite también reflejar o mostrar una imagen de cómo está constituido. Entonces podemos utilizar un microscopio electrónico de transmisión o podemos utilizar un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Que es el de repente más conocido, el microscopio electrónico de barrido, en donde este haz de electrones permite reflejar cómo se encuentra la superficie sobre la cual está incidiendo esta luz de electrones o este haz de electrones, ¿no? Entonces acá vemos cómo está quedando reflejada la muestra, ¿no? Y en esta zona primero clara y otra oscura en contraste, o esta zona oscura y esta misma oscura en contraste. Acá tenemos de una aleación plomo-estaño con unas zonas que quieren mostrar que hay unas zonas diferentes del material, ricas en plomo y otras zonas ricas en estaño. Podemos ver que hay unas diferencias. Acá tenemos un mapa de la misma área anterior mostrada, en donde se ve exactamente en dónde está distribuido el plomo, ¿no? En la zona de color claro, en la microestructura. Y en la otra zona es algo similar, pero ya para indicarnos en dónde está el estaño. Aquí está el estaño ahora. Entonces acá claramente puede identificar en dónde se encuentran cada uno de estos elementos. Entonces aquí directamente, si el material es conductor, podemos simplemente incidir el haz de electrones y tener información. Inclusive si son de algunos metales, se puede, y el microscopio está calibrado de forma tal que podemos identificar a los elementos, inclusive podemos tener hasta una distribución de porcentajes de presencia de estos elementos, ¿no? En el caso de la microscopía electrónica de transmisión, también con la denominación SEM, para la microscopía electrónica de barrido, SEM, que será lo que seguramente más vamos a conocer. Acá tenemos la microscopía electrónica de transmisión o TEM, en donde ya sí la muestra necesita ser mejor preparada, necesita ser súper delgada, súper fina, porque lo que va a tratar de hacer es los electrones traspasar la muestra, ¿no? Así como los rayos X, ¿no?
y nos va a permitir evidenciar también la ubicación de los átomos e inclusive podríamos llegar a detectar hasta las dislocaciones. Acá tenemos cómo está detectando la presencia de una dislocación. Entonces, en el microscopio electrónico de transmisión, acá lo que vamos a ver contra un microscopio óptico es que la mayor diferencia radica en, primero, el material que nos está dando, el material que va a incidir sobre la muestra, ¿no? O el tipo de energía que vamos a aplicar sobre la muestra. Entonces, en general, tenemos acá, en el caso del microscopio electrónico, tenemos un cátodo sobre el cual se aplica energía y va a ser incidir sobre el material, ¿no? Los electrones. Contra el microscopio óptico, el que nos va a dar la energía más bien es la lámpara. Vamos a proyectar sobre nuestra muestra y vamos a ver de qué manera pues va a reflejar el haz que está incidiendo sobre él, ¿no? El caso del electrón va a generar más bien un campo magnético. Y ya luego va a tener su propio detector de lo que está emitiendo, ¿no? Acá tenemos cómo inciden el haz de electrones sobre nuestra muestra. Va a reflejar de alguna manera y va a permitir obtener las direcciones y planos. Bueno, nosotros cuando hemos hablado de la vista al microscopio, generalmente estamos hablando de el microscopio óptico, ¿no? La vista al microscopio electrónico, bueno, habrá que decirlo como tal, ¿no? En el caso del microscopio óptico, que puede ser una de las herramientas que podemos encontrar más comúnmente en un laboratorio, porque estamos hablando que puedes conseguir microscopios pues muy baratos, dependiendo de qué es lo que quieras ver, hasta relativamente caros, pues digamos que 9.000 soles, 10.000 soles, 12.000 soles, 25.000 soles, 50.000 soles, especialmente para capturar la imagen, ¿no? Y para tener la mayor magnificación. Y los elementos básicos que necesitamos son la lámpara, ¿no? Que va a iluminar con la intensidad de luz, los oculares que nos van a permitir ver a nuestro material, acá nuestro portamuestra o pletina portamuestra. Aquí vamos a observar cómo incide la luz y vamos a ver con los objetivos las diferentes dimensiones, ¿no? Generalmente vemos con 4 aumentos, 8 aumentos, 16 aumentos. Y estos oculares también tienen un aumento de 10 más o menos, ¿no? Entonces se multiplica el 10 por los aumentos aquí, podemos tener 80, por ejemplo, ¿no? 80, 250, 500, 1000. Por eso a veces vemos con hasta 4 o 5 objetivos. Bueno, acá tenemos las perillas que nos permiten subir o bajar la muestra, alejar o acercarla para tener una mejor visualización o para poder desplazarla derecha hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, ¿no? Y un sistema fotográfico que precisamente nos va a permitir obtener la imagen a través de un archivo o si son algunos equipos antiguos a través de una cámara fotográfica, ¿no? Con ese tipo de equipos, utilizando la microscopía óptica, podemos obtener estas imágenes y podemos obtener una información preliminar de nuestro material. Pero no hay que olvidar que lo que más probablemente podamos ver sea pues una imagen inicial de nuestro material, quién sabe, para identificar granos, bordes de grano. Acá tenemos una aleación de latón, por ejemplo, que está pulido, no está atacado, solamente para ver, a ver si se puede ver algo. Y como se imaginarán, pues no se puede ver mucho, ¿no? Porque está pulido. Lo que habría que hacer es atacarlo. Y si ya lo atacamos, ya podemos ver cómo está su estructura de granos.
¿no? El ataque acá se ha hecho con dicromato. Y más o menos así en aumento se está viendo así cómo está quedando superficialmente, ¿no? Miren acá como más separado y acá bien juntas. Ese es un latón por el procedimiento de colada, ¿no? Un coquilla es un recipiente. Microestructura de latón 6535, técnica de interferometría de Nomarcia. Ese es otro procedimiento de ataque, ¿no? Pero en la cual, miren, también observen que estamos reflejando prácticamente lo mismo. A un aumento de 100 si quiero hacerlo comparativo. Estructura de solidificación dendrítica observada mediante microscopio electrónico de barrido 200X. Así es, este ya es otra técnica, ¿no? Tenemos microscopía electrónica de barrido, por la nomenclatura en inglés, podemos alcanzar ahí sí, desde aumentos pequeños similares a un óptico, pero que no va a reflejar necesariamente la misma imagen porque son fuentes diferentes, ¿no? Estamos hablando de una fuente de electrones y el otro estamos de una fuente de luz. Ya sabemos que las energías y las longitudes de onda de la energía que estamos utilizando no son las mismas, ¿no? Entonces es posible que podamos también tener vistas que nos puedan dar información sobre los granos o bordes de grano. Ahí tenemos a 1000 aumentos, ¿no? Acá podemos tenerlo a 250 aumentos y luego puedo abrirme un poco más hacia alguna de las zonas y puedo ver una magnificación mayor. Bronce al aluminio 9010 laminado, solamente en estado de pulido, no voy a ver ningún tipo de ataque. Quién sabe alguna imperfección, digamos, diferente a la de un grano o borde de grano, como en el caso anterior, ¿no? Lo que generalmente hay que hacer es un ataque químico. Nuevamente atacamos con dicromato, como se puede ver, ahora este bronce y ya tiene otra microestructura, ¿no? Detalla 400X de la microestructura anterior, ¿no? Claro, entonces si a mí me interesa, veo una regularidad o una irregularidad en el material, puedo amplificar en esa zona. Y ya de una vista que estoy teniendo a 100, puedo pasar a 400, de repente para tener un mayor detalle. Y la microestructura anterior, como en este caso, por esta técnica de interferométrica. Y ya luego tenemos a 1500 aumentos. Podemos ver el detalle, pero ya de algo particular, porque estamos haciendo mayores aumentos, ¿no? De algo en particular. Claro, si quisiera toda la zona que he visto acá, por ejemplo, de repente, quiero ver a esto, ¿por qué está más oscuro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O por qué es esto tan claro? Ah, también quiero ver, pero voy a luego abstraerme de toda esta imagen a este punto en particular, ¿no? O a este otro, como se desee. Y aumento la magnificación para ver el detalle. Ya, eso no. Estos no, ya, estos ya se vieron, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos todo lo que corresponde a imperfecciones cristalinas. ¿Hay alguna pregunta? Mientras voy buscando la siguiente clase que correspondería ya un poquito a soluciones sólidas, ¿no? Vamos a cerrar. Se llama técnica interfactométrica, ¿cómo se llama? Disculpe. Interferométrica. Sí, gracias. Interferométrica. Bien, entonces, cuando hemos estado hablando de la dislocación de puntos o los defectos, perdón, puntuales o los defectos lineales,
inclusive los defectos planares, estamos hablando de átomos, ¿no? De átomos que puntuales no están en ese un único punto o algunos puntos dentro de la red o dentro del lugar que deberían estar. Si es cúbico centrado en las caras, de repente no está en las caras, pues, ¿no? No está en una de las caras, o no está en dos de las caras, o no está en el vértice donde debería estar, ¿no? O en el caso de iones, ¿no? No hay un guión ahí dentro de la estructura, ¿no? O salió un ion y ingresó otro, ¿no? O salió un ion menos 2, entró iones menos uno, 2 para tener el balance. Entonces eso quiere decir que si hay un espacio libre, hay un lugar que no está ocupado por los átomos que deberían estar, quiere decir que yo podría hacer ingresar a otro. O inclusive en el espacio vacío, si me olvido de las imperfecciones, en el espacio vacío, cuando vimos la estructura cristalina de un HCP, de un BCC, de un FCC, es diferente, ¿no? Hasta de un cúbico simple. Habíamos visto que el cúbico simple tiene un volumen ocupado o un factor de empaquetamiento de 0,5 más o menos, mientras que un BCC o un FCC tienen un factor de empaquetamiento mayor, o sea, hay más átomos dentro de la estructura. Entonces, ¿y qué puedo hacer con ese espacio vacío? Podría hacer que ingresen otros átomos. Y si puedo hacer que ingrese otro átomo, otros átomos, dos o tres diferentes al átomo de partida, ya podría hablar entonces de una aleación. Entonces, puedo incluirlos en los lugares donde están presentes las imperfecciones o puedo incluirlos en ese volumen que no está ocupado por los átomos que forman al material. Entonces, puedo obtener una aleación. Entonces, hablaremos qué cosa es una aleación, recordaremos cómo podrían estar presentes estos átomos y podríamos formar las soluciones también en estado sólido. Así como hablamos de soluciones en estado líquido, en donde tengo un soluto que disuelvo en un solvente, entonces aquí también podría hablar de lo mismo, nada más que estamos hablando que al final tenemos un material sólido, ¿no? Entonces hablaremos de soluciones sólidas sustitucionales y de soluciones sólidas intersticiales. Ajá. Entonces, si ya estamos hablando de más de un material, vamos a ver cómo, por ejemplo, podríamos tener las tres formas del agua: sólido, líquido, gaseoso. Son una única fase, ¿no? Son cada uno, es el mismo compuesto, pero está en fases distintas. Fase vapor, fase agua, fase sólida. A todo esto le llamamos fase, porque se encuentran en el mismo ordenamiento. ¿No? Aquí en el agua habíamos visto en el estado líquido, en el estado gaseoso hay un desorden, ¿no? ¿Se acuerdan? Desorden, orden medio, ordenado, un sólido. Cuando le agregamos sal al agua, ahí estamos hablando de una fase sólida que va a ingresar a una fase líquida. Puede haber una cantidad de sólido que se disuelve en la fase líquida y puede formar una única fase. O puedo agregarle tanto que una porción quedará disuelto y otra porción ya no podrá solubilizarse más. Se dará el exceso de sal y tendremos una solución saturada, entonces con este sólido, ¿no? Hablaremos de
componentes, en este caso la sal, que tiene una solubilidad limitada en el agua, ¿no? Entonces, cuando un material puede incorporarse perfectamente en otro sin que se pueda distinguir uno del otro, entonces hablaríamos de una única fase. El agua y el alcohol, en cambio, comparativamente contra el agua y la sal, tienen una solubilidad ilimitada. No puedo Ah, gracias, Karina. identificarlos. ¿Sí? ¿No Disculpa, se ve? ¿estaba presentando? Sí. Ah, ya. Qué raro, me pensé que había entrado. Ya. Ah, no lo miré desde acá. Ya, disculpe. Gracias por el aviso. Ya vamos a regresar aquí. No he avanzado mucho, he avanzado 2 diapositivas. Ya. Entonces vamos a ver, ahora vamos a hablar sobre la constitución de las aleaciones, ¿no? Le decía que si recordamos un poco lo que acabamos de ver de las imperfecciones cristalinas, ¿qué cosa más me permitirían entonces hacer? Podríamos estar pensando que si hay estos defectos puntuales, los defectos lineales, los defectos planares, volumétricos, todos los que hemos visto, en esos lugares precisamente donde no vamos a encontrar los átomos, ahí podrían ir otros. Y por lo tanto podríamos formar una aleación sin problema, ¿no? Porque estaríamos llenando esos lugares en donde no están presentes. O sabiendo que el factor de empaquetamiento de los átomos cuando forman una estructura también es limitado, decíamos, ¿no? Caso del cúbico simple era más o menos 0,5, caso del cúbico centrado en las caras 0,6, el otro 0,7, ¿no? Y así, de repente, si nos podemos ver de todas las estructuras cristalinas que hemos visto, ¿qué significa que el factor de empaquetamiento sea parcial? Quiere decir que hay un espacio libre también en todo el volumen. Entonces, ahí también podrían alojarse ciertos elementos y podríamos formar entonces las aleaciones, ¿no? Entonces, es por eso que es posible tener una aleación como un nuevo material. Y para entenderlos un poco mejor, vamos a hablar de qué son las aleaciones y cómo así pueden unirse dos elementos diferentes, ¿no? Vamos a hablar entonces de las soluciones sólidas, así como hablábamos de soluciones líquidas, en donde podemos formar una fase o tener una mezcla. Vamos a hablar de las soluciones sólidas sustitucionales. En estado sólido también puede ocurrir que tengamos una única fase sólida o una misma solución, ¿no? Entonces hablaremos de 2 tipos de estas soluciones, las tipos sustitucionales y las tipos intersticiales, ¿no? A manera de resumen. Entonces veíamos acá algunos ejemplos de cómo se puede dar esta situación. Acá tenemos agua en equilibrio con fases diferentes, ¿no? Fase vapor, fase líquida, fase sol. En fase vapor hablábamos al inicio, ¿no? Hace 2, 3 sesiones de en desorden en todo el volumen, ¿no? En fase líquida hablábamos de orden medio, de corto alcance, y fase sólida de un mayor ordenamiento, ¿no? Acá podríamos decir que tenemos el mismo elemento, que es agua, en fases diferentes, ¿no? Acá en esta condición tenemos sal en agua. Si agregamos una pequeña cantidad, probablemente se disuelva todo, no lo puedo diferenciar, estarían formando una única fase. Pero ¿qué pasa si agregamos demasiado? Luego puede ocurrir un exceso de fase o un exceso de este soluto sal, que puede simplemente sí verse, diferenciarse del líquido agua, y esta agua puede quedar saturada, ¿no? Podemos diferenciar cuando excedemos un límite, es decir, que tiene solubilidad limitada la sal en el agua. En el caso de agua y alcohol, ambos son sustancias líquidas, lo que ocurre es que su solubilidad es más bien ilimitada. Cualquier concentración del etanol siempre se va a disolver, ¿no? Y otro ejemplo de soluciones que definitivamente pues no tienen nada de solubilidad sería el agua y el aceite,
O quién sabe, el límite de la solubilidad es solamente acá en la interfase. Y prácticamente es muy pequeño, ¿no? Por eso es que podríamos decir que son prácticamente insolubles o no tienen solubilidad. Entonces, en el estado líquido se puede entender esto muy fácilmente, que nos sirve para poder recordar. Y en el caso de una aleación, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ah, pero ¿ya qué condiciones es que se consigue esta solubilidad? Porque en sólido sería muy difícil que se penetren, ¿no? Si nos ponemos a imaginar. Sí se da también, pero es muy, muy, muy lento. Entonces, en los metales que no sean puros, es decir, que todos los átomos no sean del mismo elemento, ya podríamos estar pensando que se podrían introducir algunos otros elementos como impurezas. Pero si son adicionados con un objetivo en particular y podrían ser metales o metaloides, entonces ya ahí estamos hablando de una aleación, ¿no? Entonces, generalmente una impureza también es un elemento que se puede adicionar al material porque estamos hablando que hay una sinfín de posibilidades, pero en ese caso hablaremos de impureza, ¿no? Cuando sabemos las concentraciones y que añadidos están para cumplir una función, estaríamos hablando de una aleación. Estas aleaciones entonces pueden ser soluciones, es decir, que tienen más de un componente, pero forman una única fase, o también podríamos estar hablando de mezclas, que tienen más de un componente y también más de una fase. Entonces, cuando ya tenemos dos o más elementos que constituyen un sólido, pueden darse dos casos, ¿no? Puede darse una única fase, solución con una sola fase, a eso le llamamos solución sólida, o puede darse la presencia de una mezcla, que tendría ya más de una fase. Es decir, tienen una solubilidad limitada, así como esta, ¿no? Acá. Tendría una solubilidad limitada, habría más de una fase. Tendría una solubilidad o insolubilidad, tendría más de una fase. Mientras que aquí sería una única fase, una solución sólida. Lo mismo que pasa en el líquido nos va a pasar en el sólido. Entonces habría que tener claro que es fase, ¿no? Es aquella parte de un material que es distinta de las otras en estructura y en composición. Por eso es que se diferencia, ¿no? Tienen entonces, si tienen una diferente estructura cristalina, entonces ya es otra fase. Por ejemplo, que en una región sea BCC y en otra región sea FCC, pero dentro del mismo material, ¿no? O la composición cambia en una región, de repente haya dos átomos de un elemento por uno de otro elemento y en la otra región hay al revés, un átomo del soluto por dos del solvente, ¿no? Y así cambia, ¿no? Fase. Los metales alotrópicos, ¿se acuerdan cuando hemos visto cuando cambiamos la temperatura? Hay algunos elementos que son capaces de cambiar de su estructura cristalina en función de la temperatura y regresar reversiblemente a una u otra condición. Entonces, los metales alotrópicos, cuando experimentan este cambio en la estructura cristalina, lo hacen también cambiando de fase, porque está pasando de repente de ser inicialmente un BCC a un FCC. Totalmente cambia. Y regresa totalmente de una estructura cristalina a la otra. Ah, pero ¿qué pasa? Si en ese enfriar y calentar hay un momento en que algo súbito ocurre y no se le da lo lento como debería ser esta transformación, puede quedar retenida estas dos fases en un momento, en alguna parte del material. Ah, entonces allí seguramente que voy a ver más de una
fase, ¿no? Pero generalmente, sabiendo que el proceso es reversible, no debería observarse eso, ¿no? Por eso es que en la microscopía pues nos va a interesar ver la totalidad y nos va a interesar luego, como hemos visto ahí, por qué magnificamos, ¿no? Ah, porque acá está ocurriendo algo raro, a ver qué cosa es lo que estoy detectando en esta posición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aleaciones, estaríamos hablando de la presencia de más de un elemento. Cuando hablamos de un metal puro, estaremos hablando de un material con un único elemento. Entonces acá tenemos una vista al microscopio de un material comercialmente puro, que es molibdeno, que tiene una microestructura de grano. No puedo detectar dónde el átomo de molibdeno, ¿no? Porque esto es a simple luz, el reflejo de la luz. Tendría que usar difracción de rayos X. Pero sí puedo ver la estructura de granos, ¿no? Veo cómo por el proceso de manufactura nos está dando esta forma del material. Entonces la aleación es la unión de un metal con otros metales, con otros elementos que también son metálicos. Uno, dos, tres, los elementos que pudiéramos imaginar. Pero también pueden estar presentes los metaloides, no solamente dentro de nuestra tabla periódica los metales, sino también los metaloides. ¿Y en qué momento pueden incorporarse, en qué momento pueden juntarse? ¿En estado sólido ambos? Generalmente no. Generalmente se hace en estado líquido. Y lo que resulte probablemente va a estar asociado a la composición en la cual yo pueda introducirlos. Y que basado en esa composición puede ser que formen una única fase, una fase homogénea, cuando solidifica. O puede ser que haya la presencia de más de una fase y ya llamamos a eso una mezcla, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya la aleación terminada como tal, probablemente ya sea en la etapa de la solidificación. Ya está sólido, ¿no? Ya está en estado sólido. Entonces, para que dos o más elementos formen una aleación y esta aleación tenga una única fase, lo que se debe cumplir es lo siguiente, que en estado líquido también deben ser totalmente miscibles. Si ocurre que son totalmente miscibles en el estado líquido, el producto final también puede ser miscible en estado sólido. Hay que cumplir algunas condiciones, pero podríamos especular que se podría alcanzar esta condición. Vamos a ver cuáles son todas esas posibilidades que se da a partir de que sean totalmente solubles en estado líquido. Y para que tenga el carácter de aleación, siempre que hablamos de aleación va a ser referido a un metal, o sea, que es un material metálico, a pesar de que pueda estar dos o más elementos y estos elementos puedan ser metales o metaloides, una aleación siempre hará referencia a un material metálico. Por lo tanto, el sólido que está quedando como producto debe también tener un comportamiento metálico. Deben subsistir en una muy alta proporción los enlaces metálicos. Si agregamos un metaloide, porque un metaloide es
Les decía que para que se denomine aleación, estamos diciendo que puede tener más de dos elementos diferentes, pero debe tener propiedades que lo clasifican como un metal, que ya lo hemos visto, el tipo de material metálico, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus propiedades? Por lo tanto, la cantidad del segundo elemento o del soluto que nosotros le agreguemos debe ser tal que sus propiedades mantengan o se mantengan siendo de carácter metálico, ¿no? Entonces, si yo adiciono con otro metal, probablemente este concepto no se tenga que tomar en cuenta porque de la unión de dos metales va a seguir saliendo un material metálico. El concepto va porque también podemos introducir un metaloide y ya sabemos que un metaloide es un elemento que puede ser metal o no metal, según su comportamiento, según las condiciones en las cuales se encuentre. Entonces, si agregamos mucho metaloide con respecto al solvente, que es de carácter metálico, podríamos ir perdiendo estas propiedades metálicas. Entonces, ahí ya se clasificaría como otro material, ya no sería una aleación, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso, ¿no? Cuando ya hablamos de metales, que es lo que estamos ahora ya profundizando, hablaremos de una aleación a aquel metal que tiene más de dos elementos, ¿no? Constituidos, en donde este segundo elemento puede ser un metal o puede ser un metaloide, sin olvidar que el producto nos debe dar o debe tener propiedades metálicas, ¿no? Allá. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una vista al microscopio del material que hemos estado siempre mencionando, ¿no? En el curso. Hemos estado siempre hablando del acero. Entonces acá tenemos una microestructura de grano de la vista al microscopio de un acero al carbono, en donde acá podríamos ver, esto es un grano y este es otro grano. Y particularmente si todo esto es un grano, miren cómo se ve estas cositas que son como unas fideitos, no sé, ¿no? Están distribuidos en esta zona blanca, ¿no? Están como incrustados. Y ya. Entonces, a los componentes, si este es un grano, a los componentes de este grano, yo podría hablar de esta fase blanca, con esta fase como alargadita, como fideitos, a los constituyentes de este grano, ¿no? La fase blanca y estos como hilitos, ¿no? Entonces, para esta vista el microscopio corresponde a un acero que tiene una composición 0,8 de carbono. Ahí está, justo un metaloide, ¿no? Carbono. Para la composición 0,8 tenemos a esta fase blanca, se le denomina ferrita, fase. Y a esta otra, que la vemos como palitos, se le denomina cementita, que sería la fase oscura, ¿no? Porque miren, inclusive dentro de la oscura hay algo blanquito. Está como intercalado. Entonces acá hablaríamos de un material sólido que mantiene una aleación porque tiene átomos metaloides, pero en una composición tal que sigue siendo un metal y que usamos mucho, acero al carbono, en donde a esta composición 0,8 estamos observando la presencia de dos fases, ferrita y cementita, ¿no? Entonces, esta aleación a esa composición no presenta una fase homogénea, presenta una fase constituida por dos fases sólidas. Ya luego vamos a ver que a pesar de tener esas fases, a pesar de tener estas fases diferentes, las propiedades de todo este material, al menos la temperatura de fusión, es la misma, ¿no?
pero así se vería. Es por eso que queremos utilizar la microscopía óptica. Aquí, a este nivel, está como una foto el microscopio óptico. Es posible identificar inclusive las fases, ¿no? ¿Y cómo es que estos átomos de carbono se han introducido en el acero? Se han introducido por defectos puntuales, por defectos lineales, por defectos planares. ¿Cómo se han introducido? Bueno, se ha hecho un estudio al material y lo que generalmente se ha podido describir, eh, en donde posiblemente se encuentran átomos de carbono, sea en los lugares libres, disponibles. Acá tenemos en dónde. Este es un átomo, esta es una celda cúbica centrada en el cuerpo. ¿En dónde se han encontrado estos átomos? Aquí, en el espacio libre. En el espacio, en el volumen libre de la celda. Y su presencia, de todos modos, si esta es la red, esta es la celda, círculos de hierro, cuando se mete un átomo de carbono, mire cómo queda la celda, ¿no? Mire cómo queda la celda, generando zonas de tensión y de compresión dentro de la red. Inclusive en las cercanías están más estresados los átomos, ¿no? Mire, este ha tenido que achatarse un poco, este otro alargarse para que se pueda acomodar en ese lugar. Y los otros átomos están igual, tranquilo, como si no pasara nada. Generalmente ese estrés pues va a ocurrir en las cercanías del átomo diferente, ¿no? Así como vimos en el defecto planar. Entonces, lo que se ha observado es que estos átomos de carbono para esta aleación o para este hierro con una estructura cristalina BCC, pues se puede acomodar o alojar en el espacio libre. Ah, ya, entonces eso será probablemente el lugar en donde se ubiquen cuando formamos la aleación. Entonces, cuando hablamos de metales, podríamos encontrar a los metales puros, podemos encontrar a metales que formen compuestos químicos, inclusive puede haber una reacción química cuando se están uniendo, o podemos tener cristales mixtos con soluciones sólidas en donde los átomos de los elementos se introducen dentro de la red cristalográfica. O también podemos encontrar compuestos intermetálicos que tienen una propia red, pueden incluso tener iones, además de los elementos metálicos, ¿no? Y pueden formar nuevas fases, compuestos intermetálicos, ¿no? Una distribución definida, determinada, un determinado ordenamiento o constitución que lo hace diferente respecto a todo el material. La presencia de compuestos intermetálicos. Y cada una de estas condiciones, ¿por qué se dan? Porque va a depender mucho, ¿no? En metales puros no hay problema, ¿no? Estamos hablando de qué pasa cuando ya viene un segundo o tercero o cuarto elemento. ¿Qué es lo que le pasa al material de partida? Definitivamente modifica sus propiedades, porque va a depender mucho de en dónde se encuentra ubicado el átomo extraño. Pero justo esta interacción por todos estos mecanismos también podría estar generando otros arreglos. Y si hay otros arreglos, también podrían estar generando entonces otras fases, otras propiedades debido a la presencia de estos nuevos elementos. Entonces, como eso va a depender de la composición, por eso la importancia de que estudiemos el diagrama de fases. Entonces, toda esta introducción que estamos haciendo, ¿no? Básicamente está relacionada al estudio que vamos a hacer del diagrama de fase. Entonces, en su curso de físico-química, pues ustedes han estudiado ampliamente todo esto, ¿no? Entonces, estamos haciendo un recordatorio. Ay, perdón.
Cualquier solución, entonces, cualquier solución sólida, ¿no? Estamos haciendo la analogía a la solución líquida, en nuestro caso ahora a la solución sólida. Cualquier solución está entonces constituido por dos elementos, un soluto y un solvente, lo mismo que en el líquido. ¿Qué será el soluto? Es el material disuelto, generalmente el de mayor, perdón, el soluto, ¿no? Es el material disuelto y generalmente el de menor proporción en la solución o en el menor parte o cantidad en la solución, ¿no? La cantidad de soluto que se disuelve en el solvente va a ser función, como en el estado líquido, de la presión y de la temperatura, ¿no? Y suele aumentar con el incremento de la temperatura. En el que es el solvente, es el constituyente de mayor proporción en nuestra solución, ¿no? Entonces siempre vamos a decir, vamos a adicionar elemento B a la, o vamos a adicionar el elemento B, los elementos B y C a la. Entonces ahí tenemos donde nuestro soluto será B y C, ¿a quién? A la A. Entonces el solvente es el A, ¿no? Entonces una solución sólida es simplemente una en la que tenemos el estado sólido y constan de dos átomos diferentes combinados en una red espacial. Claro, porque estamos diciendo que estamos en el estado sólido, ¿no? Y el estado sólido ya tiene un ordenamiento ordenado, red espacial. La mayoría de las soluciones sólidas solidifican en un intervalo de temperatura. Ya esto va a ser importante, todavía no lo vamos a ver, pero ya estamos viendo que la presencia de un segundo, tercer, cuarto elemento o un segundo elemento y con todo lo que puede haberse formado algún mecanismo de lo indicado anteriormente, hace que su solidificación se produzca en un intervalo de temperatura, no como un metal puro, que si ustedes recuerdan, que solidifica a temperatura constante. Entonces, eso sería lo mínimo que tendríamos que acordarnos para entender cuál es la consecuencia de tener un segundo elemento y formar una aleación. Que a diferencia de un metal puro, así también por eso identificamos si el metal es puro o está con una aleante o está con una impureza, ¿no? Porque su temperatura de fusión ya no es constante, sino es variable o se produce en un intervalo de temperaturas, no es a temperatura constante. ¿Ya? Entonces, eso sería la primera forma de ver si se tiene no, a un metal puro o a un metal con la adición de algo, ¿no? Que puede ser una impureza o puede ser un elemento de aleación, ¿no? Entonces, generalmente decimos que tiene un elemento de aleación porque yo a propósito he adicionado una cantidad para poder obtener una modificación de sus propiedades, ¿no? Bueno, y la impureza también puede modificar las propiedades, nada más que no ha sido esto premeditado, ¿no? Se ha dado por alguna manera, se ha infiltrado y definitivamente le modificó las propiedades, ¿no? Muy bien, entonces, como ya estamos hablando de la presencia de un segundo elemento, entonces hablaremos nuevamente de la solubilidad, ¿no? Como vimos para el caso de los líquidos. La solubilidad en sólidos también puede ser ilimitada. Para que esta solubilidad sea ilimitada, como la que vimos para el agua y con el alcohol, lo que tiene que ocurrir o lo que tiene que cumplirse son 4 condiciones que establece Hom-Rothery. ¿Y cuáles son? Que la diferencia de los radios atómicos de los dos, si partimos de dos elementos nada más, ¿no? Que estén presentes en la aleación, si la diferencia de los radios atómicos se va a producir porque son elementos diferentes, estas diferencias deben ser inferior al 15%. Eso quiere decir que deberían ser lo más
similares posibles, ¿no? Y en lo posible menor al 15% de estas diferencias. O sea, en realidad estamos hablando de radios muy próximos, átomos con radios muy próximos, ¿no? Segundo, que los dos metales deben tener la misma estructura cristalina. Todas estas condiciones, estas cuatro condiciones, favorecen que la solubilidad sea total y se comporte como un agua y alcohol, o sea, que sea soluble en todas las proporciones. La segunda, ¿no? Que los dos metales o los dos elementos, ¿no? Que se están uniendo tengan la misma estructura cristalina. Miren qué importante que tengan la misma estructura cristalina, porque si no, a nosotros se nos hubiera ocurrido, pues, coger una estructura cristalina como FCC, digamos, y tratar de combinarla con HCP, una tetragonal, ortorrómbica. Algo nos va a dar, pero la seguridad que sean solubles solo bajo estas cuatro condiciones de Hume-Rothery, ¿no? Que las electronegatividades también sean similares. ¿Se acuerdan de la tabla periódica cuando vimos electronegatividades? También, ¿no? Que sean próximas. Entonces, si observa, se está buscando para conseguir esta solubilidad que las características sean muy próximas, ¿no? Las electronegatividades sean similares y que la valencia deba ser la misma. La valencia, qué importante también, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ¿cómo nos aseguramos que haya una solubilidad total cuando más o menos son similares los átomos en características, ¿no? Digamos que en resumen. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una aleación como el Monel, que está constituido por cobre y por níquel. ¿Qué tipo de estructura cristalina tiene el cobre? FCC. Acá se está cumpliendo. Deben tener la misma estructura cristalina. El níquel, ¿qué estructura cristalina tiene? FCC. En los radios, inferior al 15%, miren, 0,128, 0,125. Hacemos la diferencia, 0,003 entre uno de ellos con respecto al cobre, digamos, y nos va a salir muy inferior al 15%, ¿no? Las electronegatividades son similares y ambos llegan a la valencia 2. De níquel pasa níquel más 2, cobre, cobre más 2, ¿no? Valencia 2. Entonces lo que puede ocurrir es que el cobre y el níquel en estado líquido son completamente solubles. Y en el estado sólido, miren cómo, entonces va a ser posible bajo estas condiciones que justo cumplen las cuatro reglas, en estado líquido pueden combinarse sin ningún problema. Y cuando solidifican, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si el cobre es el soluto, el solvente, perdón, entonces el níquel puede acomodarse en los lugares del solvente. Y como sus características son similares, ¿no? Sus radios son similares, sus electronegatividades son similares, perdón, la diferencia de radios es menor al 15%, tienen la misma estructura cristalina, sus electronegatividades son similares, su valencia es la misma, entonces se acomodan aleatoriamente el níquel en el cobre sin ningún problema. Y vamos a tener una solubilidad total en estado sólido, tanto en estado líquido como en estado sólido. Y vamos a observar seguramente una única fase también, porque son solubles completamente, ¿no? Ya habíamos visto hace un momento que entonces veríamos una única fase, donde no podemos distinguir quién es cada elemento, no podríamos separarlos, mejor dicho, más que distinguirlos, no podríamos separarlos, porque están tan combinados como si fueran uno solo, ¿no? Están tan unidos como si fueran uno solo.
En contraste con el monel, acá tenemos otra aleación, ¿no? Hemos hablado del monel, cobre, níquel. Ahora hablamos del latón, hay que irnos ya acordando, latón, cobre con zinc, el elemento zinc. Y lo que se ha observado es que cuando adicionamos más o menos un 30% de zinc, ya empieza a aparecer una segunda fase. Es decir, que nos da una idea del que el zinc tiene una limitada solubilidad en el cobre. Y aquí lo vemos, ¿no? Como en el caso del monel, el zinc en ciertas composiciones se puede disolver en el cobre a ciertas composiciones y puede reemplazar sus posiciones sin problema. Claro, ahorita podríamos ver cuál es la estructura cristalina del cobre, ya sabemos que es FCC, del zinc, ¿cuál será? Seguramente no es la misma, porque si no, observaríamos lo mismo que el monel, o el tamaño de radio no está en el porcentaje que hemos dicho, o la valencia, o la electronegatividad. Alguna de esas condiciones seguro que no está cumpliendo, y lo que se observa es que al 30% del zinc ya empezamos a ver otra fase, otro ordenamiento del cobre con el zinc, miren. Otro ordenamiento diferente al que está acá afuera. Entonces eso va a generar una segunda fase. Entonces diríamos que el zinc tiene, el átomo, el elemento zinc tiene una solubilidad limitada en el cobre. Ya, eso es para los metales, ¿no? Como lo que más nos interesa son los metales y sus aleaciones, es que estamos viendo y seguiremos dando muchos ejemplos relacionados con metales, pero bajo la misma lógica podríamos también pensar que va a ocurrir esto en ciertos cerámicos de estructuras cristalinas. Por ejemplo, tenemos ahí cómo se puede estar formando un óxido de magnesio, por ejemplo, si quisiéramos unirlo con un óxido de níquel. Y pueden formar mezclas de magnesio con níquel, ¿no? Se pueden combinar en ciertas proporciones y tener similares características como la que hemos visto para la formación de aleaciones, ¿no? También pueden formar soluciones sólidas, homogéneas o con más de una fase o con solubilidad limitada, ¿no? Entonces, en toda solución sólida puede haber una solubilidad ilimitada y vamos a tener un sólido de una sola fase, o puede haber una solubilidad limitada, en donde podríamos ver más de una fase. Entonces, un concepto que habíamos descrito en nuestro índice era solución sólida intersticial y solución sólida sustitucional, ¿no? ¿Qué es una solución sólida intersticial? Es aquella en donde el átomo de soluto, generalmente un átomo pequeño, con radio atómico pequeño, se acomoda muy bien en los espacios o en los intersticios de la estructura del solvente, como el caso del carbono que vimos con el hierro, en un átomo más grande. Los átomos del soluto con radios atómicos menores de soluto, con átomos con radios atómicos menores a un Armstrong, tendrán esta probabilidad de acomodarse mejor en estos intersticios. Ah, ya, entonces, ¿por qué el carbono se pudo acomodar en los átomos de hierro? Vemos allí qué tamaño tiene, mire, 0,77 Armstrong. Es pequeño, ¿no? Dice, los átomos con radios atómicos menores a un Armstrong son los que tienden a acomodarse mejor. El boro también, el hidrógeno también, el oxígeno 0,8, nitrógeno 0,7. Entonces, tranquilamente en atmósferas, en ambientes en donde puedan estar presentes estos átomos, también podrían acomodarse como impurezas sin problema, porque hay un espacio libre donde los pueden albergar, porque son átomos muy pequeñitos, ¿no?
La estructura cristalina de la solución sólida es la del solvente, aunque con una expansión de la red. Claro, como se pueden acomodar en esos espacios vacíos, como vimos antes, van a de todos modos generar un estrés en la celda, ¿no? Como vimos hace un momento, ¿se acuerdan? Vimos ahí cómo los átomos de carbono, aquí, ¿no? Ahí están ejerciendo el estrés que dice, ¿ah? Ahí, ¿no? La estructura cristalina de la red de la solución sólida es la red del solvente, porque es el que está en mayor proporción, porque es el que está ocupando los lugares principales de la red cristalina, y este átomo pequeño se está alojando en esos espacios vacíos, ¿no? Y eso va a ocasionar una expansión de la red, es decir, va a cambiar el parámetro de red, ¿no? Las soluciones sólidas intersticiales suelen tener una solubilidad muy limitada, o sea, no es ilimitada, no es limitada, precisamente porque tienen a estos átomos que se están alojando en estos intersticios. ¿Qué ejemplos tenemos de aleaciones conocidas que forman este tipo de solución sólida sustitucional? Las del hierro con carbono, ¿no? O la presencia de carbono en el hierro. Ajá, entonces, si se está acomodando en estos espacios libres, y estos espacios libres podrían ser zonas en donde se podría mover una dislocación, entonces está provocando que el material se vuelva más resistente, ¿no? Un endurecimiento del hierro, ¿no? Porque ahora hay la presencia de otro átomo que puede acomodarse ahí. Uy, ¿qué pasa? Ah, ya acabó, ¿no? A ver, ratito. Quiero ver si el archivo, creo que se acabó. Solución sólida sustitucional. Ajá, sí, está bien. Y la solución sólida sustitucional, ¿no? Ahí ha faltado poner aquí. Ya, a ver, ahí ya ha faltado ponerle el título. Aquí. Ya. Ajá. Entonces, según nuestro índice, tenemos que vamos a hablar de las aleaciones, de las soluciones sólidas, de las soluciones sólidas sustitucionales y de las intersticiales, ¿no? Ya, entonces aquí lo que ha faltado es ponerle el título correspondiente, aleaciones, aquí, ¿no? Estas son las soluciones sólidas sustitucionales o de solubilidad ilimitada o sustitucionales. ¿Ya? Ujú. Ya, entonces estaríamos viendo las dos soluciones sólidas sustitucionales. Observen por qué, porque está sustituyendo a los átomos sin problema. El níquel sustituye al cobre, el níquel se acomoda con el cobre. Sustitucionales y las intersticiales, ¿no? Inclusive siendo sustitucional nos puede dar otra fase, porque también puede haber solubilidad limitada, ¿no? Y en las soluciones sólidas intersticiales, ahí tenemos ya el acomodo en el espacio libre, en el volumen del material. Ya, creo que ahí nos quedamos. Sí, yo creo que ahí nos quedamos, ¿ya? Nos faltaría ver, la próxima semana ya terminamos de ver. Sí, porque ahorita voy a hacer una, a ver. Ya nos toca diagrama de fases, ¿no? A ver, podemos avanzar 5 minutos. Que ahorita se va a cortar, creo. A ver, ya, vamos. Uy, se cerró.
Ya. A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a hacer una introducción nada más, porque como le vamos a enviar todo el material, voy a pedirle al profesor que les envíe, ya tengan todo lo que vamos a desarrollar. Solamente vamos a hacer una introducción de un par de minutos, como para que vean todos los tipos de interacciones que podemos encontrar. Y ahorita hemos empezado por lo básico. Hemos empezado diciendo, ¿no?, que pueden ser solubles en estado líquido. Y si son solubles en estado líquido, hemos visto por las reglas de Hume y Rothery, perdón, que se puede conseguir que también en el estado sólido sean completamente solubles. O sea, hasta ahorita hemos visto esto de acá, esta posibilidad, indirectamente, pero no es la única. También puede ocurrir que sean insolubles en estado sólido, a cierta composición. Y si es así, hablamos de la reacción eutéctica. Veremos qué significa eso. O también puede ser que se dé una solubilidad parcial, como lo hemos visto para el latón. Y ahí también estamos hablando de la presencia de una reacción eutéctica. O sea que aquí ya estaríamos viendo cómo la interacción de dos metales puede dar diferentes diagramas de fase. También lo que puede ocurrir es que se forme una fase denominada intermedia, o que incluso haya la presencia de un nuevo componente, reacción peritéctica. O sea, solo mire el estado líquido, todas las opciones que nos da. Que la solubilidad sea completa en el estado líquido, todas las opciones que nos da para el sólido que se va a formar o para la aleación que querramos estudiar. Pero también puede ocurrir, ¿y qué pasa si en el estado líquido no son solubles al 100%, sino parcialmente? También va a afectar la formación del sólido. En este caso será la reacción monotécnica. O también puede ocurrir que sean insolubles en estado líquido. Ahí sí o sí, si es insoluble en estado líquido, también lo será en estado sólido. Es la única probabilidad. Entonces a partir de estas tres condiciones en el estado líquido, la consecuencia la va a tener el estado sólido. ¿Cómo va a terminar? E inclusive, si nos quedamos solo en el estado sólido, vamos a ver cambios también en el estado sólido. Entonces, en realidad, la presencia de este segundo elemento de aleación, porque vamos a estudiar solo dos, puede generarnos diferentes diagramas de fase. Acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de fase básico, que corresponde a solubilidad completa en estado líquido y solubilidad completa en estado sólido. El diagrama más sencillo. Que si entendemos esto, jóvenes, no van a tener ningún problema. Bueno, en realidad, si entendemos tres diagramas de fases, que son los tres primeros, no van a tener ningún problema en entender los demás, que puede complicarse mucho, mucho, pero mucho más. Ya, entonces esa parte lo vamos a hacer con tranquilidad el día viernes. Vamos a describir cada uno de estos elementos, como qué es lo que pasa con la temperatura, y con eso no van a tener ya ningún problema para poder dar su práctica, su examen, ¿no? Al menos de este tema sí debería entender o tratar de esforzarse en entender los tres primeros diagramas nada más. No sé si ahora para el examen parcial lleguemos a dos o a los tres primeros, pero al menos este sí vamos a llegar, ¿no? El primer diagrama de fase es el más sencillo, ¿ya? Entonces hasta ahí nomás nos vamos a quedar porque considero que esta parte es muy importante y entonces mejor la hacemos en lo que nos queda en la siguiente sesión, ¿ya? Pero igual al profesor le voy a pedir que le envíe todo el material. Y tenemos todo el material descrito.
digamos que se va a complicar la situación si vemos ya un diagrama, miren, respecto al primer diagrama visto, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿ya? Muy bien, Ingeniera, jóvenes. ingeniera, disculpe, una consulta. ¿La próxima clase será virtual o presencial? Porque me parece que es 2 de mayo. Sí, y creo que para este año era también feriado, ¿no? ¿Cómo se manejaría eso, no? El Sí, 2 de mayo. miren, si es que hay la indicación que se puede ir a la universidad, hacemos la clase presencial. Pero si hay la indicación de que es feriado y, bueno, que es feriado, entonces tenemos que avanzar de todos modos y lo haremos virtual. Ok, Ya. ingeniero. Ajá. Ahora, Gracias. si es feriado, seguramente no va a haber práctica calificada, ¿no? Pero sí seguramente va a haber clases. Entonces, hasta lo que avancemos en la clase, hasta ahí será el examen. Y ahí bueno, la práctica se puede dar tan pronto regresemos de los exámenes, ¿no? No, no habría mucho apuro. Más bien creo que les convendría porque irían con la ventaja ya de haberse estudiado todo. Ya, entonces de repente vamos a estudiar hasta los dos primeros diagramas, porque la próxima semana yo tengo 2 horas para desarrollar el primer diagrama y puedo avanzar eso y hasta el segundo diagrama. Y de repente el ingeniero en la tarde puede terminar de verlo. Y de repente son los dos primeros diagramas los que entren hasta el examen. Ya les voy adelantando eso para que si por A o B no pueden entrar, de todos modos, bueno, terminan de averiguar hasta donde lo que avanzó el ingeniero en la tarde y hasta ahí va a ser el examen, ¿no? De eso al menos ya estamos claros. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su asistencia. No sé si alguno más me falta. Creo que están todos. García, Goicochea, Luque y Rojas, creo, no Rojas, me ingeniera. olvidó. Sí, Rojas, ¿no?